Aquí estoy otra vez, esta vez con un encargo que me resulta muy agradable. Como sabéis, la SEA organizó el Premio Bienal de Tesis Doctorales, que ya se lleva realizando, me parece que esta es, y corregirme si me equivoco, la sexta vez, o la quinta, no recuerdo la mía, es la sexta vez, efectivamente. Bueno, es un premio que cada vez, digamos, está teniendo más candidatos y que cada vez estos candidatos presentan mejores trabajos y mejores trabajos de tesis. Yo debo decir que en este año en que la comisión que se ha encargado de evaluar las tesis ha tenido un trabajo extremadamente agradable, por una parte, al ver la calidad de los trabajos presentados, pero, por otro lado, muy difícil al tener que elegir una de las candidatas. Dicho esta introducción, me gustaría anunciaros que el Premio Bienal de Tesis 2009-2010 recae en Dr. David Orozco por su trabajo titulado Espectropolarimetría al límite de difracción de los campos magnéticos en el Sol en calma. Esta tesis doctoral se ha realizado en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y ha estado dirigida por los doctores José Carlos del Toro y Luis Bellot. Para todos ellos pido un aplauso. Y ahora solamente dejaros con la charla que nos va a dar para explicarnos un poquito mejor en qué ha consistido su trabajo de tesis. Pues cuando quieras, David. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Sociedad Astronómica Española por concederme el honor de recibir este premio. Hoy estoy muy contento y he de confesarles que estoy un poco nervioso porque voy a contarles el proyecto de tesis que comenzamos hace aproximadamente unos 6 años y que ya terminamos hace 2, con los que fueron mis 2 directores de tesis en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, José Carlos del Toro y Luis Bellot. El título de la presentación resume a grandes rasgos de lo que consiste el proyecto de tesis que llevamos a cabo. Este se titula Espectropolarimetría al límite de difracción de los campos magnéticos en el Sol en calma. Aquí tenemos una imagen del disco solar, tomada desde el espacio con el Solar Dynamics Observatory en luz visible del espectro. Como pueden observar, parece una estrella un tanto aburrida. Solo podemos ver una pequeña mancha solar cerca del centro del disco. Pero tan pronto como miramos el disco solar en luz polarizada circular, esto no es así. Es una estrella fascinante. Por ejemplo, podemos ver que hay estructuras blancas y negras. Estas estructuras blancas y negras representan el campo magnético solar. Cada uno de los colores representa ambas polaridades del campo magnético. Esta imagen representa un mapa del disco solar, o lo que es lo mismo, un magnetograma que nos habla del flujo magnético de la superficie. Podemos ver cómo las estructuras más intensas de campo, como aquí, están relacionadas con la presencia de manchas en la fotosfera del Sol en calma, en la fotosfera. Y estas manchas contienen campos magnéticos intensos. El resto de la superficie parece que no muestra mucha actividad magnética, y esta superficie se la conoce como Sol en calma. Sol en calma porque, en principio, cuando hace muchísimo tiempo no se observaban signos de actividad magnética en la superficie. Pero esto no es así. Sabemos que en el Sol en calma existen estructuras de campo magnético de ambas polaridades que forman una especie de red de campos magnéticos. Si mostramos este pequeño cuadrado de la imagen, tomado en el centro del disco solar con una resolución de 1 segundo de arco, nos damos cuenta inmediatamente de qué os estoy hablando. Espero que se vea bien aquí
que hay estructuras blancas y negras que representan campos magnéticos verticales, formando tubos de flujo verticales, cuyos pies están anclados en los bordes de lo que conocemos celdas supergranulares. Esas celdas supergranulares están debajo de la superficie y forman este patrón, esta red de campo magnético. Pero no solo encontramos campos magnéticos en la red de campos, sino que también encontramos estructuras en el interior de ellas. En esta imagen de aquí, y les pido disculpas porque creo que no se ve muy bien la imagen, podemos ver cómo las estructuras más fuertes de campo magnético representan los campos de la red, pero en el interior de ella también encontramos multitud de campos magnéticos pequeños, y esos son precisamente los campos magnéticos que son objetivos de este proyecto de tesis. Lo que queremos es caracterizar las señales de polarización que se ven, que se observan en el interior de la red de campos magnéticos. Queremos saber sus propiedades físicas, determinar su campo magnético intrínseco, su inclinación, su factor de llenado, etc. El estado físico de los átomos que encontramos en la atmósfera solar está impreso en las líneas espectrales que observamos. Para interpretar estas líneas espectrales necesitamos resolver la ecuación de transporte radiativo. Entonces, para ello utilizamos medidas de espectropolarimetría. Estas medidas, la mayor parte de los estudios, se han basado en líneas espectrales que son sensibles al efecto de Zeeman. Sin embargo, las propiedades de los campos del interior de la red se conocen aún muy vagamente, principalmente por dos motivos. El primero de ellos es porque a baja resolución espacial, las señales de polarización que encontramos dentro de esa red de campos magnéticos son muy débiles y por tanto son muy difíciles de observar, y además están muy afectadas por el ruido intrínseco de las observaciones. Por otro lado, esas estructuras pequeñas tienen tamaños angulares muy pequeñitos, entonces al no tener suficiente resolución angular, corre el peligro de que al observar líneas, al intentar determinar el campo magnético mediante el efecto Zeeman, cuando esas señales están contenidas dentro del mismo elemento de resolución, las señales magnéticas se cancelan, lo cual dificulta enormemente la determinación del campo. Por ello, ha habido una gran controversia, un gran paradigma en torno a las propiedades intrínsecas de estos campos magnéticos del interior de la red. Por ejemplo, tenemos medidas espectropolarimétricas tomadas en el rango visible del espectro, las cuales nos informaban de que el campo magnético intrínseco de estas estructuras era superior a los 1000 Gauss y que además ocupaban factores de llenado muy pequeños. Pero por otro lado tenemos medidas en el infrarrojo que contrariamente nos indicaban que estos campos magnéticos tienen intensidades de campos de cientos de Gauss. Esto ha llevado a un intenso debate en la comunidad científica solar que se ha resuelto en estos últimos años. Entonces, ¿qué necesitamos para determinar con precisión esos campos magnéticos intrínsecos dentro de esas estructuras de campo del interior de la red? Pues claramente lo que necesitamos son medidas espectropolarimétricas al límite de resolución, al límite de difracción de los instrumentos que tenemos. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos medidas a muy alta resolución? La primera cosa que tenemos es que las señales de polarización que detectamos van a ser más intensas y, por tanto, van a estar menos afectadas por el ruido intrínseco de las observaciones. Por otro lado, se van a reducir esos efectos de cancelación que los comentaba antes cuando ambas señales o señales de polarización opuesta se encontraban dentro del mismo elemento de resolución. Pero no solo eso, también necesitamos técnicas de diagnósticos que sean robustas y además sean fiables. Por ello, el proyecto de tesis que planteamos hace tiempo en el Instituto de Astrofísica de Granada se fundamentaba en 3 bloques fundamentales. El primero de ellos era analizar la física de formación de líneas espectrales en lo que se conocen la aproximación Milne-Eddington a la ecuación de transporte radiativo y construir un código de inversión capaz de extraer esa información de líneas espectrales observadas a muy alta resolución. También usamos modelos de atmósfera obtenidos mediante modelos de magnetoconvección para investigar la fiabilidad de este código de inversión y para simular datos reales. Y finalmente procedimos a analizar datos reales. En su caso, nosotros utilizamos datos tomados con un satélite que está actualmente en órbita y que contiene un instrumento y un telescopio de 50 centímetros de diámetro que nos proporciona resoluciones espaciales en torno a 0,3 segundos de arco continuamente.
Como anteriormente había indicado, el estado físico de los átomos está contenido en las líneas espectrales que observamos. Entonces, para extraer la información de esas líneas espectrales necesitamos resolver la ecuación de transporte radiativo. Esta ecuación de transporte tiene una dependencia no lineal en los diferentes parámetros físicos que describen la atmósfera solar, como son, por ejemplo, la presión, la velocidad o el vector campo magnético. En nuestro caso vamos a utilizar una aproximación a la ecuación de transporte que se llama aproximación Milne-Eddington. En esta aproximación las cantidades físicas son constantes con la profundidad óptica, excepto la función fuente que varía linealmente. Además, con tan solo 9 parámetros libres, que son constantes, podemos construir las líneas espectrales, esto es, los 4 parámetros de estos. En esta imagen de aquí pueden ver una representación de los 4 parámetros de Stokes. Fíjense, por ejemplo, que este es el parámetro de Stokes de intensidad, que es una línea de absorción en el caso de observaciones en la fotosfera del Sol. Y estos 2 parámetros de aquí representan la polarización lineal y el parámetro V, que representa la polarización vertical, la polarización circular. Perdón. Las diferentes líneas representan diferentes intensidades de campo magnético. Entonces, fíjense, por ejemplo, que en la aproximación Milne-Eddington estos parámetros de Stokes tienen la propiedad de ser simétricos. Además, el simple hecho de observar polarización lineal o circular cuando observamos una línea espectral en el Sol en calma usando el efecto Zeeman ya nos indica la presencia de campos magnéticos en el Sol en calma. Lo que hemos hecho a continuación es estudiar la sensibilidad de estas líneas espectrales cuando perturbamos algunos de los parámetros físicos que componen la atmósfera Milne-Eddington. Esto es, queremos ver cómo un perfil de polarización se modifica en cuanto nosotros variamos algunos de los parámetros del modelo. Haciendo este tipo de ejercicio podemos entender cómo es la física de formación de líneas espectrales en atmósferas Milne-Eddington. Y para ello utilizamos una herramienta que se conoce como funciones de respuesta Milne-Eddington. Nosotros en esta tesis hemos introducido las funciones de respuesta Milne-Eddington, que no son más que las derivadas parciales del vector de Stokes respecto a cada uno de los parámetros libres del modelo. Y en este caso, en la aproximación Milne-Eddington, la ecuación de transporte tiene solución analítica y por tanto estas funciones de respuesta se pueden escribir explícitamente y es lo que hemos hecho nosotros en este trabajo. Además, de ser una función analítica, es una función dependiente de la longitud de onda. Echando un vistazo a este tipo de funciones respuestas, podemos entender mucho sobre la física de formación de líneas espectrales, como le había dicho anteriormente. En este caso, estos 4 paneles de la izquierda muestran las funciones respuestas en la aproximación Milne-Eddington en la intensidad de campo magnético. Los paneles de la derecha muestran las mismas funciones respuestas para el caso de la velocidad. Simplemente mirando a la forma funcional de estas funciones de respuesta sabemos mucho sobre las líneas espectrales. Por ejemplo, esta tiene una dependencia en longitud de onda y muestra máximos a diferentes posiciones en longitud de onda. Y además hay que darse cuenta que estos máximos no coinciden con los máximos donde encontramos las señales de polarización que observamos, por lo que la mayor sensibilidad de las líneas espectrales no está siempre localizada donde están los máximos de la señal. También podemos ver una propiedad muy importante y es que estas funciones de respuesta son diferentes entre sí. Y esto nos permite desentrañar unos parámetros respecto de otros. Por ejemplo, en este caso las funciones de respuesta a la intensidad de campo y a la velocidad son diferentes, por lo que observando una línea espectral podemos determinar si los cambios producidos en ella son debidos a un cambio en la intensidad de campo magnético o si es debido a un cambio en la velocidad del perfil. Para que se den cuenta un poco mejor de esta propiedad de las funciones respuestas, represento aquí a la derecha las funciones respuestas a lo que conocemos como 3 parámetros termodinámicos del modelo Milne-Eddington. Los paneles superiores muestran la respuesta a la intensidad, en este caso, y los paneles inferiores a la polarización circular. Cada una de las 3 filas presenta un parámetro termodinámico. En este caso, esta sigue siendo la función de respuesta a la intensidad de campo magnético. Como pueden ver, estas 3 funciones de respuesta son muy parecidas entre sí. Esto quiere decir que en el momento en que cambiamos uno de los 3 parámetros, las modificaciones que va a sufrir el perfil de polarización circular va a ser muy parecida y por lo tanto existe un diálogo entre ellos. Esto nos va a dificultar determinar estos parámetros
unos respecto de otros. Pero fíjense que ellos son diferentes a la función y respuesta, por ejemplo, al campo magnético. Por tanto, no hay diálogo entre los parámetros termodinámicos y los magnéticos. Y esto es una de las cosas más importantes. Este efecto ya se había notado en experimentos numéricos, en inversiones Milne-Eddington, pero hasta ahora no se había demostrado explícitamente usando funciones de respuesta analítica. Pero para para extraer las propiedades físicas de las líneas espectrales que observamos, necesitamos analizarlas. Necesitamos, en nuestro caso, un código de inversión que sea capaz de extraer esa información que está introducida en los perfiles. Para ello, lo que nosotros hemos hecho ha sido construir un código de inversión de líneas espectrales mediante un ajuste de mínimos cuadrados. Un ajuste de mínimos cuadrados no es más que un algoritmo matemático que genera, a partir de un modelo inicial, un perfil sintético, lo compara con el perfil observado y va modificando el perfil inicial, el modelo inicial, hasta que el ajuste entre el perfil sintético y el observado es óptimo. En nuestro caso, hemos utilizado un algoritmo iterativo de Lemaitre-Marquardt, que tiene la propiedad que puede utilizar las funciones de respuestas analíticas que acabo de presentar de forma explícita. Esto hace que las inversiones Milne-Eddington se caractericen por ser robustas y rápidas. Además, los resultados que nos proporcionan son fáciles de interpretar. Pero como he dicho anteriormente, los perfiles Milne-Eddington en esta aproximación son simétricos. Pero cuando observamos perfiles de polarización o líneas espectrales en el Sol a alta resolución, inmediatamente nos damos cuenta que estas contienen un gran número de asimetrías. No son perfiles simétricos. Entonces nos planteamos si realmente la aproximación Milne-Eddington es apropiada para analizar líneas espectrales observadas a muy alta resolución. Y por ello hicimos el siguiente experimento. Partimos de modelos realistas provenientes de simulaciones de magnetoconvección de la fotosfera de Sonnenkander. Con estos modelos nos proporcionan modelos de atmósfera a partir de los cuales somos capaces de sintetizar perfiles que reproducen en cierta manera las condiciones reales de la fotosfera. En este caso podemos ver aquí una imagen de las simulaciones a la resolución original, que está en torno a los 20 kilómetros. Aquí podemos ver un ejemplo de las estratificaciones de los modelos que nos proporcionan estas simulaciones, en este caso la temperatura, la intensidad de campo, la inclinación o la velocidad, y vemos que estos parámetros son altamente no lineales con la profundidad óptica. Entonces, a partir de esta atmósfera generamos perfiles sintéticos y estos perfiles contienen asimetrías. Si invertimos estos perfiles con nuestro modelo Milne-Eddington, obtenemos, por ejemplo, en el caso de un único píxel, en las simulaciones que anteriormente he mencionado, este tipo de ajustes. En este caso, en estos 4 perfiles de polarización, podemos ver en línea negra el perfil observado, el perfil simulado en este caso. Y pueden ver que son altamente asimétricos. En línea roja representa el ajuste Milne-Eddington. Y como he dicho anteriormente, estos perfiles son simétricos. Por tanto, el ajuste no es óptimo. En los paneles de la izquierda represento los modelos originales mediante los cuales se sintetizaron los perfiles simulados. En este caso, representados con línea negra y en dependencia con la profundidad óptica. Aquí podemos ver la intensidad de campo, la intensidad del campo, la inclinación, el azimut del campo y la velocidad a lo largo de la línea de visión. La línea roja representa el resultado obtenido a través de la inversión Milne-Eddington. Y como pueden apreciar, y como dije anteriormente, estos resultados son constantes a lo largo de la profundidad óptica. Por tanto, uno inmediatamente piensa que el ajuste de mi modelo Milne-Eddington al modelo originario es muy vago. Vagamente podemos reproducir las estratificaciones originales. Pero esto no es así. Se puede demostrar que las inversiones Milne-Eddington proporcionan unos parámetros físicos que se pueden interpretar como una especie de valores promedio de las estratificaciones originales. Y para darnos cuenta de esto, voy a representar el mapa de intensidad de campo magnético a una profundidad óptica dada en los modelos originales y el mapa que hemos obtenido con las inversiones Milne-Eddington. Este mapa de aquí representa los modelos originales a una profundidad óptica dada. Y este mapa de aquí representa los modelos obtenidos mediante la inversión Milne-Eddington. Y como pueden apreciar, la inversión recupera bastante bien los parámetros originales a esa profundidad óptica. Si hacemos un diagrama de dispersión y representamos los valores de la estratificación a esta altura frente a los obtenidos por la inversión,
obtenemos el diagrama de la derecha. Como pueden ver, hay un pequeño escáter, y ese escáter representa las incertidumbres asociadas a nuestra inversión en Milne Edington. Pero más aún, si nos fijamos, hay una pequeña desviación con la media. Esta desviación respecto a la media está desviada, es debido a lo que conocemos como altura de formación de estos parámetros Milne Edington. Voy a ir un momento hacia atrás, y si se dan cuenta aquí, cuando representamos el modelo Milne Edington, este coincide a ciertas alturas con las estratificaciones originales. Entonces, si buscamos los puntos donde los parámetros Milne Edington coinciden con los modelos originales, podemos construir un mapa de lo que se conoce como alturas de formación de los parámetros de la inversión, de los modelos de inversión Milne Edington. Estos dos diagramas de aquí muestran precisamente ese mapa de alturas de formación. En el panel superior tenemos un mapa de altura de formación de la intensidad de campo magnético y en el panel inferior de la velocidad a lo largo de la línea de visión. Los diferentes colores indican diferentes profundidades ópticas y inmediatamente se dan cuenta que el mapa tiene una gran diversidad de colores. Es más azulado en los intergránulos y más verdoso en los gránulos. Esto quiere decir que la intensidad de campo, o sea, que la profundidad óptica disminuye con la intensidad de campo. También vemos que existen diferencias píxeles a píxeles en los mapas, lo que indica que cuando medimos un parámetro Milne Edington en un píxel, este no tiene por qué ser medido a la misma altura geométrica que en el píxel de al lado. Y más aún, vemos que los dos mapas, por ejemplo, en el campo magnético y en la velocidad, son bastante diferentes, lo que nos indica que en un mismo píxel el parámetro que determinamos sobre la intensidad de campo no tiene por qué provenir de la misma altura geométrica del cual viene el parámetro respecto a la velocidad. Pero, como han visto en el ejemplo anterior del ajuste, esos perfiles no tenían ruido. Hasta ahora no hemos tenido en cuenta ni la presencia de ruido en los perfiles de polarización, ni tampoco hemos tenido en cuenta el hecho de que nosotros utilizamos instrumentación para observar esos perfiles. Por tanto, las observaciones que tenemos están influenciadas por el telescopio, por el espectrógrafo, etc. Entonces nos planteamos si, aun teniendo perfiles distorsionados por la instrumentación, somos aún capaces de obtener información sobre ellos. Y esto es porque cuando distorsionamos estos perfiles, inmediatamente estamos perdiendo la información contenida en ellos. Por ese motivo, simulamos observaciones reales para investigar la fiabilidad de inversiones Milne Edington. En este caso, como dije al principio de la exposición, nosotros utilizamos datos provenientes del satélite INODE y hasta ahora no lo había introducido. El satélite INODE fue puesto en órbita en el año 2006 por la Agencia Espacial Japonesa. Es un proyecto conjunto de la JAXA, la NASA, el Reino Unido y la ESA, y tiene 3 instrumentos. Tiene un instrumento en rayos X, un instrumento en el rango del ultravioleta extremo, y tiene un telescopio de medio metro en el rango visible del espectro, que tiene 2 instrumentos fundamentales. Uno es un filtro de banda ancha y estrecha, y el otro es un espectropolarímetro. Este espectropolarímetro observa 2 líneas de hierro neutro a 630 nanómetros y proporciona datos a una resolución de 0,3 segundos de arco, que son resoluciones sin precedentes en la física solar y que además las puede proporcionar todo el tiempo y el límite de difracción del telescopio, que es precisamente lo que nosotros queremos para poder determinar de forma robusta las propiedades de esos campos del interior de la red que les comentaba al principio. Entonces, hemos hecho como anteriormente, hemos tomado simulaciones de magnetohidrodinámica, hemos utilizado los modelos de esas simulaciones para generar perfiles realistas y ahora hemos degradado esos perfiles realistas para tener en cuenta la difracción del telescopio, para tener en cuenta la degradación por la CCD, para tener en cuenta la degradación por la PSF del espectrógrafo. Entonces, en esta imagen de aquí muestro la intensidad de continuo de las simulaciones a su resolución original. Y en la derecha tenemos un mapa de las simulaciones degradadas por los efectos de la difracción del telescopio. Y como pueden apreciar, hay un cambio brusco, una reducción brusca del contraste de la imagen. Y esto nos dice inmediatamente que estamos perdiendo información. Nos damos cuenta inmediatamente de este hecho si miramos lo que le ocurre a los perfiles de polarización debido a los efectos de difracción. En este caso,
la difracción del telescopio modifica la forma de los perfiles de Stokes, disminuyendo su amplitud y suavizando sus asimetrías. El perfil negro representado aquí muestra los perfiles originales, sintéticos, de las simulaciones sin degradar. Y el perfil rojo muestra el perfil degradado. Y como pueden ver, las asimetrías, en este caso, se suavizan, son perfiles más simétricos. Y lo más importante en este caso es que la amplitud de los perfiles se ve drásticamente disminuida. Incluso podemos apreciar que hay cambios, desplazamientos dobles debido a los efectos de la difracción del telescopio. Si pintamos un mapa de polarización circular calculado a partir de las simulaciones, podemos también ver los efectos de la difracción de una forma más evidente. El mapa superior representa la polarización circular total obtenida a partir de las simulaciones originales. El mapa inferior representa esas polarizaciones circulares totales, pero ahora obtenidas de los datos degradados por difracción. Y como pueden ver, el principal efecto de la difracción es que se produce un emborronamiento de las señales de polarización, disminuyendo el contraste de la imagen y, sobre todo, y más importante, reduciendo la amplitud de la señal. Además, estos efectos de difracción no afectan a todos los píxeles de la imagen por igual, sino que afectan a cada píxel de forma diferente, dependiendo de lo que cada píxel tenga en su entorno local. Esto produce un efecto muy curioso, y es que en aquellos píxeles donde la intensidad de campo sea débil, el código de inversión Milne-Eddington tiende a subestimar sistemáticamente la intensidad de campo. Por ello, por este motivo, nos planteamos una estrategia alternativa a la hora de aplicar nuestro código de inversión Milne-Eddington para analizar observaciones reales de este instrumento. En este caso, lo que planteamos fue la posibilidad de invertir estos perfiles de Stokes suponiendo una única componente magnética, esto es que la estructura de campo está contenida en el mismo píxel, y además añadiendo una contaminación por luz difusa local. Esta luz difusa local se evalúa individualmente para cada píxel, promediando el perfil de intensidad dentro de un área en torno a 1 segundo de arco alrededor del píxel que analizamos. De esta manera, lo que conseguimos es minimizar los efectos producidos por la difracción del telescopio en nuestras inferencias. Además, decidimos solo analizar aquellos perfiles de polarización cuya amplitud estuviera por encima de 4,5 veces la señal de ruido. Y esta decisión la tomamos principalmente para disminuir los efectos de ruido en las inversiones. Si hacemos este ejercicio, cogemos los perfiles simulados y degradados por la instrumentación y aplicamos esta estrategia de inversión, obtenemos los siguientes resultados. Por ejemplo, en los paneles de aquí superiores vemos las simulaciones originales que utilizamos para sintetizar los modelos, los perfiles simulados. En este caso, las simulaciones originales están bineadas para reproducir el muestreo de la CCD y hacer así una comparación más fiable. El mapa inferior muestra los resultados de las inversiones Milne-Eddington teniendo en cuenta esta luz difusa local. Y como pueden ver, las estructuras de campo se recuperan bastante bien, a pesar de que en esta imagen no podemos hacer un estudio más cuantitativo. Para ello necesitamos representar los valores obtenidos mediante la inversión respecto a los reales. Y las conclusiones que sacamos de este estudio es que, a pesar de los efectos nocivos introducidos por la difracción del telescopio, por la CCD en los perfiles de polarización, es posible obtener la intensidad de campo magnético y la inclinación del campo de los perfiles observados, con su barra de error, por supuesto. Entonces, una vez que tenemos nuestra estrategia de inversión bien definida y que hemos estudiado la fiabilidad de esta estrategia de inversión para usarlas con datos reales a muy alta resolución, ya nos podemos disponer a analizar estos datos reales que anteriormente le comentaba. Y estos son uno de los principales resultados de este trabajo de tesis. Hemos utilizado dos conjuntos de datos diferentes. El primero de ellos consiste en coger el espectrógrafo del satélite y barrer una amplia región del Sol en calma para así obtener un mapa del Sol en calma de la fotosfera solar. En cada uno de los puntos de esta imagen, que representa la granulación, un mapa de intensidad del Sol en calma, tenemos información sobre los 4 parámetros de Stokes a una alta resolución espacial y con una alta resolución polarimétrica y con buenos niveles de ruido. En otro conjunto de datos, lo que hicimos fue
coger la rendija del espectrógrafo, dejarla fija sobre el centro del disco y tomar exposiciones continuamente, para así poder aumentar la señal ruido de las observaciones. Como mencioné, lo que nosotros estamos interesados es precisamente en analizar los campos magnéticos del interior de la red. Este mapa de aquí representa la polarización circular total de los datos de INODE, del espectropolarímetro de INODE, a 0,3 segundos de arco de resolución. Y pueden ver de nuevo cómo las concentraciones de campo más intensas representan celdas supergranulares, las que comentaban al principio de la exposición, y en el interior de estas celdas intergranulares podemos ver una multitud de estructuras de campo magnético con polaridades blanca y negra, que son las que componen los campos del interior de la red. Nosotros vamos a estudiar todo el mapa con las inversiones Milne-Eddington, pero estamos particularmente interesados en las propiedades intrínsecas de estos campos magnéticos de aquí. Esta rendija, esto es una imagen de rendija del segundo conjunto de datos. Esta imagen de rendija tiene la propiedad de que la señal ruido es muy buena, o sea, el nivel de ruido en los perfiles de polarización es muy bajo. Muestra las dos líneas de hierro neutro a 630 nanómetros y muestra la rendija en la intensidad, en polarización lineal y en polarización vertical. Quiero hacer hincapié en que los datos de INODE han significado ciertamente una revolución en torno a las investigaciones de los campos magnéticos en el Sol en Camma por la calidad sin precedentes que tienen. De hecho, si se fijan, podemos ver señales en los datos de alta señal ruido, señales de polarización lineal a lo largo de toda la rendija. Sin necesidad de hacer ningún tipo de análisis, esto ya nos da una gran cantidad de información sobre las propiedades intrínsecas de los campos que encontramos dentro del interior de la red. En este caso, el encontrar polarización lineal a lo largo de toda la rendija nos dice que si los campos magnéticos que están en el interior de la red tienen intensidades débiles, estos tienen que estar altamente inclinados para poder generar polarización lineal. Una vez que tenemos nuestros dos conjuntos de datos, pues pasamos a aplicar nuestra técnica de análisis, nuestro código de inversión Milne-Eddington, y obtenemos los dos mapas que tenemos aquí. Por ejemplo, en este caso tenemos un mapa de la intensidad de campo magnético obtenido a partir de los datos de INODE con el código de inversión Milne-Eddington. En el mapa inferior tenemos un mapa de inclinaciones de las estructuras de campo magnético. Y podemos ver que la mayor parte de las estructuras tienen un color azulado. Este color azulado está asociado con campos magnéticos débiles y son los que ocupan la zona del interior de la red de campos magnéticos. Estos campos magnéticos débiles, además, tienen inclinaciones muy elevadas. Si nos fijamos, también hay concentraciones de campo más intensas que representan intensidades de campo por encima de 1000 Gauss. Y estos son los campos magnéticos asociados con la red que hablaba anteriormente. Estos campos, a su vez, son más verticales. También podemos ver que, si miramos más en detalle el resultado de las inversiones, podemos ver, por ejemplo, aquí una imagen de la intensidad de continuo que nos habla de la gran resolución espacial de estas observaciones. Podemos ver la intensidad de campo magnético, la inclinación y el factor de llenado de la luz difusa. Y como vemos, los campos magnéticos están indiferentemente distribuidos entre gránulos e intergránulos. Además, estos, como yo he dicho anteriormente, son débiles y tienen altas inclinaciones. Los factores de llenado que obtenemos a partir de nuestras inversiones para los campos magnéticos del interior de la red están en torno al 10-30%. Si hacemos un estudio más cuantitativo de estos resultados y representamos lo que se conocen como funciones de densidad de probabilidad del campo magnético, obtenemos estos dos diagramas que aquí muestro. En la derecha tenemos la función de densidad de probabilidad, la distribución de la intensidad de campo magnético en el interior de la red. Aquí muestro esa misma distribución para el caso de la inclinación del campo. Las dos líneas, la línea continua representa el primer conjunto de datos que mostré anteriormente y la línea punteada representa el segundo conjunto de datos. Como pueden ver, y este es el resultado más importante de este trabajo, y es que los campos magnéticos del interior de la red son débiles y están muy inclinados. Y esto está de acuerdo con los resultados que se estaban obteniendo del infrarrojo. Otra de las cosas que podemos ver es que la distribución de campos magnéticos que se obtienen a partir de los dos conjuntos de datos con señales a ruido diferentes son
bastante similares entre ellos. Y esto nos indica, nos hace pensar que nuestros resultados no están contaminados por la presencia de ruido en los perfiles de polarización. Sin embargo, últimamente hay un cierto debate, hay un cierto escepticismo acerca de la forma funcional que presenta la distribución de campos magnéticos de las inclinaciones de campo magnético. Se está argumentando que este pico de señal, este pico de inclinación a 90 grados, puede ser debido a los efectos nocivos del ruido que el ruido introduce en los perfiles de polarización. Aún así, esto no cambia un hecho, y es que las distribuciones de campo magnético son débiles. Y este es el principal, y este es el resultado fundamental de esta tesis, y es precisamente este resultado el que cierra el debate que les comentaba al principio de la exposición. Aquel que decía que dependiendo de la región espectral en la que tú observes los campos magnéticos del interior de la red, obtenías campos magnéticos fuertes o débiles. Pero no solo eso, sino que la gran resolución espacial del satélite INODE nos ha permitido discernir entre gránulos e intergránulos dentro de la superficie del Sol. En este caso, sabemos ahora que el campo magnético en los gránulos es más débil y tiende a estar más inclinado que aquel campo que encontramos en las zonas intergranulares. Ahora voy a cambiar ligeramente un poco de tema y les voy a explicar cómo los datos del satélite INODE no solo nos ha permitido estudiar los campos magnéticos del interior de la red gracias a su gran resolución espacial, sino que su estabilidad observacional su capacidad de observar la fotosfera del Sol durante largo periodo de tiempo nos ha permitido estudiar la dinámica de esos campos magnéticos del interior de la red. Por ejemplo, hemos tomado el espectropolarímetro de INODE y hemos barrido una región estrecha del Sol en calma, de manera que si tardamos 2 minutos en barrer esa pequeña región, podemos obtener una película que nos hable de las propiedades dinámicas de los campos magnéticos que tenemos dentro del Sol en calma. En este caso, esta rendija muestra la evolución de la granulación y en estas dos rendijas de aquí pueden ver la evolución de las señales de polarización lineal y de las señales de polarización circular. Esta rendija de aquí es la evolución temporal de la rendija en polarización circular tomada en torno al centro de la imagen aquí. Como pueden ver, aparecen señales de polarización lineal y circular continuamente. Si uno hace un estudio muy detallado de estas señales de polarización, inmediatamente se da cuenta que muchas de estas señales están relacionadas con la emergencia de bucles magnéticos que emergen desde el interior del Sol en calma hacia la superficie. Pero en el transcurso del análisis de este tipo de datos, descubrimos un nuevo fenómeno, una nueva forma de emergencia de campo magnético en el Sol en calma. En este caso, se trata de una nueva forma de emergencia en el que el flujo magnético surge a través de células convectivas y de forma unipolar y orientado verticalmente. En este diagrama de aquí muestro lo mismo que habéis visto antes, pero ahora la evolución temporal del continuo de la polarización circular, de la polarización lineal, y los contornos delimitan aquellas áreas con una polarización circular por encima de un determinado umbral de ruido. Como pueden ver, hay una mancha de polarización circular que aparece al principio de la serie temporal. Esta aparece en un gránulo, evoluciona con el tiempo y de pronto desaparece. Durante el proceso no vemos ningún tipo de señal de polarización lineal asociada al evento. Y esto nos hace pensar que esta estructura de campo está orientada verticalmente. Además, si miramos en la cromosfera, como por ejemplo en esta imagen de aquí, que representa los efectos en la cromosfera medidos en una línea de calcio, vemos que no existe ninguna contrapartida de este fenómeno de emergencia en la cromosfera, lo que nos hace pensar que este fenómeno es puramente fotosférico. Además, la velocidad nos indica que en un determinado momento el plasma magnético se desplaza fuertemente hacia el azul, y es lo que nos demuestra que es un proceso de emergencia de plasma magnético desde capas en el interior de la fotosfera hacia arriba y a través de células convectivas. Esto se puede analizar mucho mejor si miramos los perfiles de polarización, ya que los perfiles de intensidad muestran un desplazamiento doble hacia el azul muy fuerte en un determinado momento, o podemos ver cómo la asimetría de los perfiles de polarización circular son muy elevadas, lo que nos indica que los gradientes en el campo magnético y la velocidad a lo largo de la línea de visión son muy elevados.
Este tipo de fenómenos son los que estamos estudiando actualmente y realmente son difíciles de interpretar, ya que hasta ahora ninguna simulación de magnetoconvección de la fotosfera, como las que enseñaba anteriormente, han sido capaces de reproducirlo. Por lo tanto, aún hay mucha física encerrada dentro de la fotosfera del Sol en calma y en particular dentro de los campos de la red, que está por descubrir y que necesitamos conocer. Pero para ello está claro que necesitamos aún mayor resolución espacial. Muchos de los problemas que tenemos es que los resultados se ponen inmediatamente en duda por la presencia de ruido o porque las estructuras de campo que encontramos son muy pequeñas. Entonces, para ello necesitamos aumentar la resolución espacial. Y eso es lo que están haciendo los diferentes grupos de investigación. En este caso, en primer lugar, les voy a hablar muy brevemente de uno de esos proyectos que pretende alcanzar una resolución espacial sin precedentes sobre la superficie del Sol. En este caso se trata del magnetógrafo vectorial IMAX, que es un instrumento que se ha construido íntegramente por instituciones españolas y que pertenece a la misión estratosférica antártica Sunrise y que voló en 2009. No les voy a hablar de los resultados de esta misión porque el doctor Valentín Martínez Pillar va a hablar largo y tendido sobre los resultados de esta misión, que os garantizo son espectaculares. Y finalmente, para terminar, si habéis dado cuenta, yo pertenezco en estos momentos al centro, al National Astronomical Observatory of Japan, no me sale en castellano, pido disculpas, y en este momento estamos analizando datos del satélite INODE que ven aquí. Pero los japoneses tienen un gran historial a la hora de construir misiones espaciales y ellos ya están planeando, ya están empezando a construir y haciendo los primeros cálculos para construir lo que será el sustituto de INODE, que será SOLAR-C. En este momento están planteando dos misiones diferentes. Están planteando mandar una misión con una órbita fuera de la eclíptica para observar los polos de nuestra estrella y así estudiar el interior de la estrella y el ciclo solar, o sí aumentar muchísimo la resolución espacial, aún más la resolución espacial. En este caso, aquí pueden ver un resumen de la instrumentación que va a llevar este satélite, pero lo que quiero indicar es que este plan B, que es en el que yo realmente estoy más interesado, va a llevar un telescopio de 1,5 metros de diámetro. Y esto es importantísimo porque por primera vez vamos a poder obtener información del campo magnético no solo en la fotosfera, sino en la cromosfera, en la región de transición y en la conora. Y no solo utilizando líneas espectrales sensibles al efecto Zeeman, sino también líneas espectrales sensibles al efecto Handley. Y esto va a ser posible ya que con un telescopio de 1 metro de diámetro vamos a obtener una gran cantidad mayor de fotones y una mayor resolución espacial. Y os pido que estéis en sintonía porque a finales de este año se va a decidir si lanzan el plan E o el plan B, el plan A o el plan B, y ahora mismo están trabajando duramente en ello. Y bueno, y esto es lo último que les quería contar. De nuevo les quiero dar gracias por concederme el honor de dar una charla en la SEA, como premio de la SEA. Y muchas gracias.